La lluvia persistente y gélida caía sobre la ciudad como un llanto lúgubre enviado desde los cielos, lavando las calles empedradas, pero siendo incapaz de limpiar la angustia corrosiva que devoraba el pecho de Patricio. Cada gota que golpeaba su rostro era un recordatorio lacerante de la ausencia de Argelia, quien se había esfumado en la inmensidad de la noche junto a la pequeña Teresita, sin dejar más rastro que un vacío ensordecedor en los pasillos de la fundación. Patricio caminaba de manera errática por el refugio, recorriendo una y otra vez la habitación que hasta hace unas horas albergaba la risa de la niña y el perfume tenue de la mujer que amaba con una devoción casi sagrada. Se reprochaba amargamente su propia impaciencia, maldiciendo el instante en que sus labios pronunciaron una declaración de amor que, a su parecer, había actuado como un látigo de pánico para un alma ya demasiado herida por la vida. El silencio de la estancia era una losa pesada que lo asfixiaba, pero en medio de su desesperación, sus ojos se posaron sobre un pequeño objeto olvidado bajo la cama, una medalla de plata oxidada, una reliquia que Argelia siempre guardaba con un celo sospechoso. Al sostenerla entre sus manos temblorosas, Patricio sintió una premonición gélida que le recorrió la espina dorsal, comprendiendo con una claridad aterradora que la huida de Argelia no era un acto de desamor, sino una carrera desesperada por la supervivencia frente a un peligro que él todavía no lograba comprender plenamente. Movido por una fuerza que trascendía la razón, Patricio abandonó la seguridad del refugio para internarse en los barrios más lúgubres y peligrosos de la metrópoli, aquellos rincones olvidados donde la ley no se atrevía a entrar y donde las sombras parecían tener voz propia. Sus pasos lo llevaron a través de callejones estrechos y malolientes, interrogando a figuras espectrales que se ocultaban en los portales, buscando desesperadamente cualquier noticia de la mujer y la niña que buscaban refugio en la oscuridad. El amor de Patricio, antes tierno y protector, se estaba transformando rápidamente en una resolución feroz y guerrera. Ya no era simplemente el hombre enamorado que buscaba consuelo, sino un escudo humano dispuesto a descender a los infiernos para salvar su único motivo de esperanza. Fue en una taberna de mala muerte, bajo el humo denso de los cigarrillos y la mirada desconfiada de los marginados, donde escuchó el primer susurro de la verdad. Un anciano de ojos nublados y voz rota le reveló que Argelia había sido vista huyendo de un hombre de aspecto siniestro, un emisario con el rostro marcado por la crueldad que servía a las órdenes del poderoso e implacable Silverio. El nombre de Silverio cayó sobre el corazón de Patricio como una sentencia de muerte, vinculando de repente el destino de su amada con la oscura conspiración que había destruido a la familia Olmos 18 años atrás. La investigación frenética de Patricio en el inframundo criminal de la ciudad lo llevó a una revelación que cambió el curso de su existencia de manera irrevocable. A través de sobornos y amenazas nacidas de la desesperación, logró contactar con un antiguo confidente que recordaba perfectamente los eventos de la noche fatal en que Rebeca fue injustamente condenada. Con un horror que le heló la sangre, Patricio descubrió que Argelia no era una simple víctima del destino o una mujer sin pasado, sino que ella era la testigo clave, la única persona que había estado presente en las sombras del callejón donde se cometió el crimen original. Argelia poseía en su memoria la verdad absoluta que podría desmoronar el imperio de mentiras de Silverio y devolverle la dignidad arrebatada a Rebeca Olmos. Su huida no había sido provocada por el miedo al amor de Patricio, sino porque uno de los sicarios de Silverio, un fantasma del pasado con sed de sangre, la había reconocido en las inmediaciones de la fundación. Argelia sabía que su sola presencia en la ciudad era una amenaza mortal para los verdaderos culpables, y que su vida y la de Teresita pendían ahora de un hilo tan delgado, como un suspiro en medio de una tormenta implacable. Bajo la lluvia que se intensificaba por momentos, transformando la ciudad en un laberinto de espejos oscuros y reflejos traicioneros, Patricio localizó finalmente el escondite donde Argelia intentaba proteger a su hija. Se trataba de un edificio abandonado a orillas del río, un esqueleto de concreto y hierro que se alzaba como un monumento a la soledad absoluta. Al entrar en el recinto, el sonido de su propia respiración agitada era lo único que rompía el silencio sepulcral, hasta que escuchó un sollozo ahogado proveniente de los pisos superiores. Patricio subió las escaleras con el corazón martillando en su pecho, rogando a Dios llegar a tiempo para evitar la tragedia final. Al encontrar a Argelia acorralada en una esquina, abrazando a la niña con una fuerza desesperada, la vio no como la mujer desamparada que conoció en el refugio, sino como una mártir que cargaba con el peso de una verdad demasiado grande para ser soportada en soledad.
Los ojos de Argelia, llenos de un terror infinito, se encontraron con los de Patricio, y en ese cruce de miradas se selló un pacto de sangre y lealtad que trascendería cualquier obstáculo que el destino decidiera poner en su turbulento camino. Sin embargo, la paz del reencuentro fue interrumpida por la sombra amenazante que se proyectó sobre la pared descascarada del edificio. El emisario de Silverio, un hombre cuya sola presencia irradiaba una malicia gélida y una determinación asesina, apareció en el umbral con el arma en la mano, listo para silenciar para siempre la voz de la verdad. Patricio se interpuso entre el verdugo y su familia, transformando su miedo en una fuerza indomable y una valentía que nunca supo que poseía. La confrontación fue breve, pero de una intensidad brutal, una danza de sombras y violencia donde la vida de todos colgaba de un hilo invisible. Patricio, movido por un amor que se había convertido en su armadura, logró desarmar al agresor en una lucha desesperada, protegiendo con su propio cuerpo a Argelia y Teresita mientras el eco de los disparos se perdía en el estruendo del trueno exterior. En ese momento de supervivencia extrema, Patricio comprendió que su papel en la vida de Argelia no era solo amarla en la tranquilidad, sino ser el guerrero que la defendería de los monstruos que la perseguían desde el pasado, convirtiéndose en la pieza fundamental para resolver el misterio que atormentaba a las hermanas Olmos. El capítulo cerraba con la imagen de Patricio escoltando a Argelia y Teresita a través de la noche lluviosa, buscando un lugar seguro donde la verdad pudiera finalmente salir a la luz sin el riesgo de ser apagada por la violencia. Argelia, con la voz quebrada por el llanto y la fatiga, comenzó a relatarle a Patricio los detalles minuciosos de lo que vio hace 18 años, revelando cómo Silverio y sus cómplices habían orquestado meticulosamente la trampa que llevó a Rebeca a la cárcel para proteger sus propios intereses económicos y personales. Patricio escuchaba cada palabra con una mezcla de indignación y esperanza, sabiendo que ahora poseía el arma definitiva para hacer justicia. La lluvia comenzaba a amainar, dejando tras de sí un aire fresco y renovado, mientras en el horizonte se vislumbraban las luces de la ciudad que pronto sería testigo de la caída de los poderosos. La transformación de Patricio estaba completa. El hombre que buscaba amor había encontrado una causa por la cual luchar, y el destino de Rebeca, Aura y Mónica dependía ahora de la valentía de un simple empleado de fundación que decidió que la verdad valía mucho más que su propia seguridad en un mundo gobernado por las mentiras de los poderosos. Mientras la luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes grises, Patricio miraba a Argelia con una ternura infinita, dándose cuenta de que su encuentro no había sido casualidad, sino un giro del destino destinado a cerrar las heridas de una familia desgarrada por el odio. Sabía que la batalla apenas comenzaba, que Silverio no se detendría ante nada para proteger sus secretos, pero Patricio ya no tenía miedo. Tenía a su lado la verdad encarnada en la mujer que amaba y la fuerza de una justicia que había tardado casi 2 décadas en llegar. El camino de regreso hacia la civilización era incierto y peligroso, pero cada paso que daban juntos era una victoria sobre el pasado oscuro que los había intentado destruir. El capítulo terminaba con un primer plano del rostro de Patricio, cuya mirada firme y decidida reflejaba la promesa inquebrantable de que el imperio de Silverio estaba llegando a su fin, y que las hermanas Olmos finalmente podrían encontrar la paz que tanto anhelaban bajo el peso de su amor compartido y su dolor redimido en la verdad absoluta.